Bueno, buenos días chicos. Reciban un cordial saludo de parte mía. Les agradezco profundamente que estén en esta clase. En este momento hay 30 estudiantes. Todavía nos faltan 4 porque en total son 34. Vamos a ver si en los siguientes 5 minutos me piden acceso. ¿De acuerdo? Primero que todo, les voy a recordar, ¿listo? Que la entrada a esta sala será desde 5 minutos antes de las 12 hasta 5 minutos después. ¿Entendido? Ahí hay un lapso de 10 minutos en los cuales ustedes deben aprovechar para entrar. Necesito que me digan si me están escuchando. Sí, profe. Bueno, Sí, perfecto. profe. Ok. Entonces, para dar inicio a esta clase voy a proyectar lo que va a ser la presentación que nos va a guiar. ¿Listo? Durante estas 2 horas, hora y media más o menos, para la cual está programada la clase. Entonces, por favor, me permiten, yo hago la proyección de la presentación. Sino que me digan si la están viendo, por favor. Sí, profe. Ok, Sí, profe, ya muchas te ve. gracias. Muy bien. Entonces, primero que todo, les doy la bienvenida a este curso, a esta segunda clase virtual del curso de Media Técnica en Construcción de Edificaciones. ¿Cuál va a ser el orden del día? Entonces, primero que todo, vamos a verificar la asistencia de parte de ustedes a través del chat de la aplicación. En segundo lugar, vamos a ver el desarrollo de las clases virtuales. Es un repaso de lo que vimos en la clase pasada. Esto es para los que no me asistieron en la clase de la semana pasada, ¿de acuerdo? Vamos a ver de los materiales y herramientas virtuales que se van a emplear durante el proceso académico de la media técnica. Como cuarto lugar, se va a hablar de la forma de evaluar la materia y los diferentes aspectos de la evaluación. Como quinto lugar, vamos a hablar del proyecto productivo que ustedes ya empezaron a adelantar desde el año pasado y cómo va a ser el proceso para este año. Sexto punto, vamos a hablar sobre el tema que corresponde de la guía introductoria que ustedes están desarrollando, que habla sobre la programación de obra. Y como séptimo punto, vienen las preguntas y inquietudes por parte de ustedes. ¿Alguna pregunta respecto a este orden del día? ¿Ninguna? Bueno, entonces continuamos. Primero que todo, ustedes por favor me van a colocar su nombre completo en el chat. ¿Entendido? Como registro de la asistencia a esta clase. Voy a dejar de compartir un momento para verificar que ustedes me están colocando sus nombres de manera adecuada en el chat. Entonces, por favor, todos van a digitar su nombre en el chat, nombre completo. Muy bien. Ahí van digitando todo su nombre. Listo, ya están todos. Bueno, perfecto. Como segundo procedimiento, y esto con el fin de contrastar con el listado que me envíe coordinación académica, yo voy a sacar un pantallazo de los que están en la sala en estos momentos. Eso me va a servir a mí para contrastar el listado que coordinación me envíe con base en esta grabación que se está haciendo de la asistencia y el pantallazo que yo tome en este momento. Listo, entonces me van a esperar un momento mientras hago este procedimiento. Recuerden que era el procedimiento que yo hacía el año pasado. Entonces, me esperan unos instantes mientras yo guardo los pantallazos. Esto lo hago yo como forma de control. ¿Listo? Y para que no se vayan a perjudicar ninguno de ustedes. No sé si me entiendan. Porque
me puede resultar de que me digan que alguien faltó en esta clase el día de hoy y resulta que no es así y yo lo puedo comprobar con los pantallazos que estoy sacando, ¿entendido? Entonces me esperan otro minutico. Perfecto, ya los tengo. Muy bien, les agradezco mucho la espera y vamos a continuar con la clase. Entonces, vuelvo a proyectar la presentación. Un momentico, por favor. Ustedes me dicen si la están viendo. Sí, profe. Bueno, Sí, listo. Entonces, ya hicimos el segundo punto de la asistencia. Vamos a pasar al segundo punto del orden del día, que corresponde al desarrollo de las clases virtuales. Vamos a hablar de varios aspectos que se tienen que considerar en ese desarrollo de las clases virtuales. Habíamos hablado ya del tiempo de entrada a las clases. Listo, es un tiempo de 10 minutos, 5 minutos antes de las 12 y 5 minutos después de las 12. Ahí está ese lapso de 10 minutos. En ese lapso de 10 minutos todos debieron haber entrado a la sala. ¿Entendido? Ya después de esos 10 minutos yo ya no voy a dejar entrar a nadie, así me lo pidan ustedes. Tengan en cuenta. ¿Entendido? Por favor, cierren micrófonos que tengo ruido ahí en el fondo. Segundo aspecto, asistencia a las clases virtuales. Ojo, ustedes saben que la asistencia es muy importante en la media técnica. ¿Listo? Ustedes no pueden faltar más de 3 veces en el periodo, porque si faltan más de 3 veces sin justificación alguna, sin ninguna excusa válida, entonces ustedes entran a un proceso de seguimiento con un plan de mejoramiento que deben seguir. ¿Entendido? Si ustedes reinciden en las faltas en ese periodo y tienen más de 3 faltas, 4, 5 o 6 faltas, entonces ustedes están corriendo el peligro de que se les cancele la matrícula. Entonces, quiero que entiendan la importancia de la asistencia a clase. Listo. En tercer lugar, la configuración del nombre en los dispositivos. Es importante que el nombre esté completo. Pues no necesariamente completo, pero sí nombre y apellido y el grado al que pertenecen. Es fundamental que esté esa información configurada en los dispositivos porque es una manera de control nuestra, sobre todo de las asistencias. También que tengan actividad a la cámara. Es importante verlos. Es una exigencia de parte de las directivas de la institución que ustedes activen la cámara. A mí ya me obligaron a activar cámara, ya se han dado cuenta que yo ya aparezco en cámara, de tal manera que la idea es dar ejemplo en este sentido, entonces ustedes sigan la indicación de activar cámara, por favor. ¿Listo? Y algo muy importante frente al desarrollo de las clases virtuales, el respeto y la responsabilidad en el manejo de esta plataforma Zoom. Es muy importante ese respeto que ustedes tengan, no solamente ante el profesor, sino ante sus mismos compañeros. ¿Listo? Y la responsabilidad tiene que ver con la asistencia a dichas clases virtuales. ¿Listo? Y la forma en que usted se maneje dentro del proceso. Eso es muy importante. Recuerden que eso también es calificado dentro de ese porcentaje de evaluación que tiene la materia. ¿Ok? Tercer punto, materiales y herramientas virtuales. Ya habíamos hablado en la clase pasada que necesitamos un cuaderno para la materia de construcción. Ese cuaderno puede ser un cuaderno mediano o grande, que se acomode a sus necesidades y que ustedes lo utilicen de manera fácil. ¿Entendido? Ese cuaderno debe ser un cuaderno cuadriculado. ¿Por qué cuadriculado? Porque manejamos herramientas matemáticas y también hacemos dibujos, esquemas constructivos que son muy importantes para poder entender el proceso constructivo. También necesitamos lapiceros, esos lapiceros de varios colores para diferenciar lo que son títulos, subtítulos y texto. ¿Entendido? Y les estoy pidiendo un lápiz H2B, no más, para dibujo. Es el que vamos a utilizar para dibujo, que este año vamos a tratar de hacer varios planos
para que ustedes vayan sintonizándose con el dibujo de ingeniería y el dibujo de arquitectónico también. También requerimos como materiales escuadras y reglas, ¿listo? Dos escuadras, una de 45 grados y otra de 60 grados o 30 grados. Y una regla de 30 centímetros de longitud, ¿listo? Un bloc tamaño oficio hoja blanca. Este bloc nos va a servir para hacer esquemas, dibujos y planos pequeños, ¿listo? Del proceso, de los procesos constructivos que ustedes van a conocer. Obviamente se necesita el computador y un celular, pero lo importante de tener este computador o celular es que lleven los programas de edición de textos, el PDF y el Office. Dentro del Office es muy importante tener Word, Excel y PowerPoint, que son las tres herramientas que se utilizan de Office. Esas herramientas, como se han dado cuenta desde el año pasado, a nivel del desarrollo del proyecto productivo, son muy importantes para hacer el desarrollo de ese proyecto. Y por último, necesitamos el escalímetro que todos ustedes lo deben tener. Listo, lo vamos a utilizar para seguir trabajando el dibujo a escala. Listo, no se nos puede olvidar manejar el escalímetro y seguir usándolo. Eso en cuanto a los materiales que vamos a utilizar. En cuanto a las herramientas virtuales, recuerden que estamos utilizando Zoom para las clases virtuales y la plataforma en modo para el envío de trabajos y de elaboración de pruebas tipo ISFES. ¿Entendido? Es necesario utilizar en modo y que todos los trabajos sean enviados a esa plataforma. Es una herramienta obligatoria, ¿entendido? Sobre todo porque me facilita el control de la entrega de trabajos en un tiempo determinado y sobre todo el control de pruebas para determinar cómo es que están evolucionando con el aprendizaje. Eso en cuanto a los materiales y herramientas virtuales. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna duda? Ninguna. Listo. Cuarto punto, forma de evaluar. Como ya habíamos hablado la clase pasada, vamos a evaluar con base en los parámetros establecidos por la institución. ¿Entendido? Se van a evaluar tanto las guías que ustedes están desarrollando en este momento y las que van a desarrollar en los próximos periodos, y también las pruebas virtuales que van a realizar. ¿Listo? Junto con el proyecto productivo. El proyecto productivo, ustedes saben que se va desarrollando durante todo el año. Entonces, ¿cuál es el porcentaje para esas guías, la prueba virtual y el proyecto productivo? El 60%. Es el valor de esos tres elementos que se van a evaluar. El otro elemento que se va a evaluar es la reflexión del aprendizaje. Ustedes saben que eso se hace conjuntamente con el director de grupo y eso vale un 30%. Y otro elemento que se evalúa es la autoevaluación. Es una evaluación conjunta entre el estudiante y el director de grupo. ¿Ok? Y ese tiene un valor del 10%. Yo creo que en esta parte no hay ninguna duda. No lo voy a preguntar si hay dudas. Sigamos con la explicación. Vamos a hablar del proyecto productivo. ¿Entendido? Vamos a recordar lo que hemos venido haciendo hasta el momento, lo que se hizo el año pasado. Recuerde que nos juntamos en grupos. Yo había pedido que esos grupos tuvieran una capacidad máxima de 3 estudiantes como máximo. De pronto el instructor del SENA me había pedido que fueran de más integrantes, pero yo le dije que lo veía muy dificultoso porque, dado la experiencia que se ha tenido con grupos mayores de 3 estudiantes, hay unos que trabajan y hay otros que no trabajan. Entonces ahí hay un problema en cuanto a el rendimiento académico de los estudiantes que no están trabajando. Listo, dentro del grupo. Por eso se exige grupos de 3 estudiantes. De pronto el instructor del SENA me va a pedir de nuevo ese favor, pero yo no puedo darme el lujo de tener grupos de más de 3 estudiantes por las dificultades que se presentan en ese sentido. El año pasado ustedes propusieron un proyecto en el cual se resolvía un problema o una necesidad de la institución.
ustedes fueron muy eficientes en esa tarea. Se reunieron en sus respectivos grupos, eligieron el proyecto y el nombre del proyecto, le pusieron su título al proyecto y plantearon la pregunta problematizadora. ¿Listo? El año pasado también hicieron el árbol de problemas, los cuales expusieron ustedes y estuvieron muy bien en ese proceso. Y también sacaron los objetivos, tanto general como específicos del proyecto. Y adelantaron también parte del planeamiento estratégico del proyecto, como es la misión, la visión. No sé si se adelantó lo que era la parte de Que se me cayó el internet, Fercho se salió. A él se le cayó. A él se le cayó. Ese. Ah, vale. Quedamos.
¿Qué más? Ya volvimos. ¿Me están escuchando? Sí, profe, ya. Me disculpan, pero es que dejó la luz. Ah, no preocupe, Parece profe. pues. ¿Ah? Tranquilo, profe. Ok, pues entonces vamos a continuar con la explicación. Me dice si ya están viendo la proyección. Sí, profe. Bueno, Sí, listo. profe. Hay dos persas. Espérate a ver qué hay. Ok. Bueno, acaban de entrar otros dos estudiantes. Muy bien, ya hay 35 en este momento. Entonces continuamos con la presentación. Me permiten, yo la pongo en pantalla completa y ya vimos lo del orden del día, la asistencia, los aspectos a considerar del desarrollo de las clases virtuales, los materiales y herramientas virtuales, las formas de evaluar. Estamos hablando del proyecto productivo, ¿cierto? Sí, Entonces, profe. ya hablamos de que ustedes habían conformado grupos de 3 integrantes, era máximo, aunque hubo grupos de mayor cantidad. Eso fue por ciertas situaciones que presentaron los estudiantes para conformar sus grupos de mayor número. Ustedes propusieron un proyecto con base a un problema o una necesidad sentida de la institución. Ustedes desarrollaron ese proyecto, primero que todo planteando el título del proyecto, después planteando la pregunta problematizadora y elaborar un árbol de problemas donde estaban planteando el problema central que ustedes estaban tratando de resolver, y en ese árbol de problemas se definían las causas que originan ese problema y cuáles son las consecuencias también que origina ese problema. ¿Listo? Todo eso ustedes lo trabajaron el año pasado. Fuera de eso también trabajaron los objetivos tanto general como específicos y entraron a desarrollar lo que era el plan estratégico o la planeación estratégica del proyecto. La planeación estratégica del proyecto tiene que ver con lo que es la misión, la visión. No sé si desarrollaron la matriz DOFA, ¿me recuerdan? Las debilidades, las fortalezas, Sí, las profe. oportunidades. ¿Cierto que sí? También. Sí. Bueno, básicamente esos fueron los puntos que ustedes desarrollaron. Ya para este año, ustedes ya van a desarrollar lo que es la parte técnica propiamente dicha. ¿Entendido? Ya van a hacer planos, van a elaborar planos, van a elaborar presupuestos, van a hacer una programación de obra con base en los diferentes métodos de programación, y van a ultimar otros detalles de la parte técnica del proyecto. Y eso es lo que ustedes van a mostrar al final del año, ¿entendido? Entonces, vamos a esperar que ingrese el instructor del SENA a este proceso, que hasta por cierto todavía no sabemos si lo van a cambiar o no. Ellos todavía están formalizando contratos de trabajo. ¿Listo? Entonces hay que esperar todavía una semana más mientras entra ese instructor del SENA. Esperamos que sea el mismo Juan Camilo Hernández, que me parece que hizo un muy buen proceso el año pasado. Muy bien. Eso en cuanto al proyecto productivo. ¿Entendido? Vayan mirando lo que tienen hasta el momento. De pronto vamos a organizar unas exposiciones dentro de 15 días para volver a recordar todo, listo. Y de pronto algún tipo de detalle que ustedes le hayan arreglado el proyecto, para irnos digamos así, inmiscuyéndonos en el asunto del proyecto productivo. Bueno, ya les hablé del objetivo general, objetivos específicos, el planeamiento estratégico, la misión, la visión. Ahora pasemos ya a lo que es el tema de la guía de introducción que ustedes están haciendo, la guía introductoria. ¿Listo? Que habla sobre programación de obra. Entonces, para empezar hay que definir qué es la programación. ¿Entendido? No solamente de obra, sino de cualquier otro tipo de actividad que está adelantando el ser humano. La programación se podría definir como una enumeración. Por Luis, favor, apague el micrófono. apague el micrófono, por favor.
Listo, bueno. ¿Qué es la programación? La programación es la enumeración anticipada de ciertas etapas que son necesarias para realizar una actividad determinada. ¿Listo? Eso es un listado de actividades que usted hace y de recursos que usted requiere para hacer esas diferentes actividades que usted está listando. ¿Listo? Toda programación, lógicamente, debe ser antes de que ocurra la acción. O sea, usted no puede hacer una vivienda, una construcción y después hacer la planeación. Eso no tiene ninguna lógica. Usted primero hace la planeación, la programación de ese trabajo que va a realizar y después ejecuta el trabajo con base en esa planeación. ¿Entendido? Ese es el derecho. Primero es el 1 y después es el 2. ¿Entendido? Y en este proceso primero es la planeación y después la acción o la ejecución de la actividad. ¿Entendido? Eso en cuanto a cualquier tipo de actividad que usted tenga. ¿Listo? Por ejemplo, en una industria que fabrica arepas, ¿ok? Aunque en nuestro medio se improvisa mucho en cuanto a la ejecución de esa actividad, hay empresas e industrias muy bien organizadas que son pequeñas, pero que manejan su planeación, su programación. ¿Listo? Y utilizan los diferentes métodos de programación para poder sacar adelante sus actividades. Porque si usted para hacer una actividad la tiene que programar, la tiene que planear, ¿entendido? Así ese programa no se ajuste después a lo que usted hizo, pero es que para eso son los programas. Los programas usted los hace para que se ejecute el 95% o el 90% de las actividades tal como usted las programó. Ese 5% es un margen de error que normalmente tiene toda programación de alguna actividad que usted haga. Listo. No necesariamente lo que usted programa va a resultar como es. Listo. Entonces, ahí es donde viene programar lo que ya previamente ha sido reprogramado. Y eso se utiliza mucho en construcción. Listo. Reprogramar sobre lo programado. Porque hay muchos inconvenientes, hay dificultades dentro del proceso constructivo que impide que las actividades se cumplan como se deben cumplir. Entonces, sobre un programa hecho ya realizado, se debe reprogramar dicho programa. Me perdonan la redundancia. ¿Listo? Entonces ya más o menos definimos qué es la programación de obra, qué es la programación en general. La programación se hace en etapas, o sea que debe ir de forma secuencial. Va primero lo que es primero, después lo segundo, lo tercero. O sea, usted no puede programar algo de manera desorganizada, ¿listo? Porque el resultado final no va a ser algo concreto y real, ¿listo? Entonces, usted programa etapa por etapa, en orden sucesivo y secuencial. En eso consiste la programación de obra, ¿listo? Usted puede programar cualquier cosa, esto, hasta lo más insignificante, pero cuando usted programa, tiene la certeza de que usted lo que programó se va a cumplir en un 90, un 80%, que es lo que usted requiere para tener organización y un buen producto final. ¿Listo? Entonces usted puede realizar un evento social, un discurso, una actividad industrial. Si usted es médico, una intervención quirúrgica. Si usted es militar, una acción bélica. ¿Listo? Para el caso nuestro, para el caso de los constructores, existe la programación de obra para programar la construcción correspondiente, bien sea una vivienda de 2 pisos, de 3 pisos o una edificación de 100 pisos. ¿Listo? Hay que hacer programación, sea pequeña o grande la obra. ¿Listo? Hay una similitud entre lo que es la guerra, ¿listo? Y lo que es la construcción en cuanto a la programación. Muchas de las acciones que usted tiene que llevar en las acciones bélicas corresponden a las acciones que usted tiene que llevar en la construcción, ¿cierto? Se desarrollan de manera similar, aunque los resultados son completamente diferentes, porque en una lo que se busca es destrucción y en la otra lo que se busca es construcción. Entonces, una es positiva y la otra es negativa. Lógicamente, la guerra es negativa y la guerra hay que evitarla a todo costo, pero es una forma de comparar cómo es que se desarrollan las programaciones dentro de actividades completamente distintas, pero que buscan un fin
¿listo? Un resultado determinado, ¿listo? En la guerra se busca la mayor eficiencia de la destrucción. En la construcción se busca la mayor eficiencia en la construcción, ¿listo? Aunque son opuestos, tienen un mismo fin, ser eficientes en la acción que se está haciendo. Esa es la similitud que existe. Bueno, dentro de la programación existen varias herramientas de programación. Una de ellas es el diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt es una herramienta que es muy útil y muy sencilla para planificar proyectos. Nos proporciona normalmente una vista general de las tareas que se han programado. Es muy fácil de visualizar un diagrama de Gantt. Y usted puede ver de manera concreta todas las tareas que usted, todas las actividades que usted tiene programadas. ¿Listo? Y cómo se van completando a medida que usted va desarrollando el proyecto. El diagrama de Gantt es un diagrama sencillo de utilizar y muy práctico. Y es lo que se utiliza a la mano. Es lo que tiene a la mano para programar. Un diagrama de Gantt que muestra, primero que todo, muestra la fecha de inicio y la fecha de finalización de un proyecto. ¿Qué tareas existen o hay dentro del proyecto? ¿Qué más te muestra? ¿Quién está trabajando en cada tarea? La fecha programada de inicio y finalización por cada tarea que usted va a ejecutar dentro del proyecto. Y también te muestra una estimación de cuánto llevará cada actividad cuánto lleva cada actividad que usted está desarrollando. Y por último, cómo se superponen unas tareas con las otras, si hay una relación con una con la otra. ¿Listo? Eso también se ve en los otros métodos de programación. Y en el Gantt también se puede ver esa relación y esa secuencia entre actividades interdependientes, o sea, que dependen una de la otra. Más adelante, no sé si ustedes ya han ido desarrollando la guía sobre programación de obra. Cuando usted programa una serie de actividades, usted se da cuenta que hay actividades que no se pueden seguir si no se ha terminado otra. ¿Listo? O sea, las actividades predecesoras. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los componentes de un diagrama de Gantt? Un diagrama de Gantt se compone principalmente, primero, las fechas. Las fechas son importantísimas en un diagrama de Gantt. ¿Listo? Esas fechas corresponden al inicio de las tareas o al inicio del proyecto y a la finalización del proyecto y la finalización de cada tarea, de cada actividad. Todas las fechas se muestran en ese diagrama de Gantt. ¿Y qué permiten esas fechas? Que los que están dirigiendo el proyecto tengan una visión de cuándo empezará y cuándo va a terminar cada actividad. ¿Listo? Cuándo comienza el proyecto y cuándo finaliza el proyecto. ¿Entendido? El tiempo de ejecución del proyecto es la suma de los tiempos de ejecución de cada actividad, de cada tarea. Entonces, cada tarea, cada actividad dentro del diagrama de Gantt tiene una duración. La sumatoria de todos esos tiempos te da más o menos el tiempo de ejecución del proyecto. ¿Listo? El otro elemento de un diagrama de Gantt son las tareas o actividades. ¿Sí? Entonces, esas tareas que están dentro del proyecto, dentro del diagrama de Gantt, también aparecen como subtareas. O sea, hay una tarea que tiene otras tareas adentro de ella. ¿Entendido? Entonces, el diagrama de Gantt también te muestra esas subtareas que hacen parte de una tarea general. Usted puede con un diagrama de Gantt hacer un seguimiento de esas subtareas para que el proyecto no sufra ningún tipo de retraso en su proceso. La idea de hacer una programación y hacer un seguimiento de la programación es evitar retrasos en el proyecto. Es lo fundamental. Para eso se hace una programación de obra o cualquier tipo de programación para cualquier otra actividad que usted esté realizando. De manera general, esto que ustedes están viendo es muy útil para la vida de ustedes hacia el futuro. Así no sigan esta línea de trabajo, porque la programación es indispensable para cualquier tipo de actividad y sobre todo si es una actividad grande que usted vaya a realizar. Usted necesita programarla y aquí le están mostrando a usted las herramientas para hacer una programación. ¿Listo? En este caso estamos viendo es programación de obra o de construcción. Otro elemento de la programación de obra son los plazos de tiempo previstos.
¿cierto? O sea, ese diagrama aquí te está mostrando cuándo se debe llevar una tarea. ¿Listo? ¿Cuándo se debe llevar y cuánto tiempo se gasta esa tarea? Entonces, eso te sirve a ti cuando estás desarrollando esa actividad, ver si vas atrasado o vas adelantado en esa tarea. ¿Listo? Y en términos generales, el diagrama de Gantt te permite ver si vas atrasado o vas adelantado con tu trabajo del proyecto. ¿Entendido? Eso es una ventaja que tienen las programaciones para cualquier tipo de tarea. ¿Listo? Eso en cuanto a los elementos o los componentes del diagrama de Gantt. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Esto es claro, sí o no? Por favor, ¿me están escuchando? Sí, profe, Sí, todo profe, claro. sí. Sí, Todo hagan el está esfuerzo. claro ya. Sí, hagan el esfuerzo de responderme porque eso Sí, le señor. sirve a uno para darse cuenta de que no está hablándole aquí a la pantalla solito. ¿Listo? Muy bien. Otros componentes de un diagrama de Gantt, las tareas independientes. Algunas tareas dentro de ese diagrama de Gantt se pueden llevar a cabo en cualquier momento. O sea, no están interrelacionadas con otras tareas. O sea, no son dependientes de otras tareas. Entonces, usted sabe cuáles son las tareas que son interdependientes y cuáles son las tareas que son independientes. ¿Listo? Las tareas independientes son aquellas tareas que no necesitan, que tienen holgura de tiempo para ejecutarse. Ahorita más adelante van a entender qué es la holgura de tiempo. ¿Listo? Cada actividad tiene un tiempo de terminación inicial y un tiempo de terminación final. ¿Listo? Y la diferencia de esos dos tiempos establece una holgura de tiempo en el cual una actividad se puede terminar. Entonces, cuando estemos desarrollando el ejemplo de diagrama de ruta crítica, a ustedes van a entender lo que es tiempo de holgura. ¿Entendido? Las tareas interdependientes o sea, que son dependientes de otra, siempre van a tener holgura cero. O sea, no se pueden demorar nunca, ni se pueden adelantar, van siempre en el tiempo estimado. ¿Entendido? Otro elemento del componente de un diagrama de Gantt es el progreso. El diagrama te está mostrando de manera exacta cómo se está desarrollando el proyecto en general y te ofrece una representación de cada una de las tareas que se han completado hasta el momento. O sea, tú a medida que vas desarrollando el proyecto, el diagrama de Gantt lo vas ejecutando de tal manera que te está mostrando el avance del proyecto. ¿Listo? El avance de la obra. Normalmente todo proyecto manejado con un diagrama Gantt es un proyecto mediano o pequeño. Ya proyectos grandes se tienen que utilizar otra metodología diferente, porque el diagrama de Gantt tiene unas desventajas que enseguida vamos a mirar. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el desarrollo o el trabajo con un diagrama de Gantt? Primero que todo, la claridad que se obtiene en el manejo de ese diagrama. ¿Entendido? Porque usted visualiza perfectamente todas las tareas que tiene que hacer. De plano, usted ve cada una de las actividades y puede ver el avance de cada una de las actividades. Esa claridad te la da ese diagrama de Gantt. ¿Listo? Te da una vista general simplificada. O sea, como el diagrama de Gantt es sencillo, listo, es compacto, tú puedes de una sola vista darte cuenta cómo va el proyecto. Listo, esa es una ventaja que tiene el diagrama de Gantt. De manera simplificada, tú puedes darle un vistazo al proyecto y cómo va ese proyecto. Puedes obtener datos sobre el rendimiento de las diferentes actividades. Los rendimientos tienen que ver con el tiempo de ejecución. Si una actividad se ha demorado más de lo establecido, entonces esa actividad tiene un mal rendimiento. Pero si una actividad se ha demorado menos en su ejecución, tiene un buen rendimiento. Y eso usted lo ve perfectamente cuando visualiza un diagrama de Gantt. También con el diagrama de Gantt se permite una mejor gestión del tiempo. ¿Listo? Pero ojo, con proyectos medianos o pequeños. Si los proyectos son grandes, ya con el diagrama de Gantt se complican las cosas. ¿Listo? Ya con el diagrama de Gantt no se puede trabajar proyectos que tengan más de 1000 actividades. No, es que menos. Porque es que ya 1000 actividades y hay proyectos que tienen 1000 actividades y eso es difícil de visualizar con un programa de este tipo, con el diagrama de Gantt.
Y la última ventaja que tiene el diagrama de Gantt es que es flexible. La flexibilidad del manejo de este diagrama le permite una mayor eficiencia en la programación de un trabajo. ¿Listo? Usted puede ejecutar fácil y ahorita con el ejemplo que van a ver, se van a dar cuenta que es muy fácil de manejar. Es muy flexible el trabajo con el diagrama de Gantt. Las desventajas que tiene el diagrama de Gantt ya se las he ido mencionando. Primero que todo, cuando el proyecto es muy complejo, es un proyecto grande y complejo, es muy difícil manejar el diagrama de Gantt, porque ya se pierde esa claridad que se tenía como ventaja. ¿Listo? Porque usted ya tiene demasiada, digamos así, demasiados, ¿cómo les dije? Demasiados esquemas de presentación del diagrama, que pueden ser cientos, que a usted le cuesta muy difícil, pues le es muy difícil visualizar el proyecto dentro de tantas imágenes de visualización de diagrama de Gantt. ¿Listo? Entonces, entre más complejo sea el proyecto, el diagrama de Gantt es poco eficiente o es muy ineficiente. ¿Entendido? Otra desventaja es la linealidad cronológica. ¿Qué significa esto? Debido a esa complejidad, entonces usted no le puede seguir el lineamiento cronológico al proyecto. O sea, la secuencia cronológica. Le es muy difícil controlar los tiempos de las actividades frente a una complejidad de proyecto que usted tenga. Entonces el diagrama de Gantt lo vuelve muy difícil, muy dispendioso. Por eso el diagrama de Gantt es eficiente para proyectos más que todo pequeños. Ciertos proyectos medianos, si no son complejos. ¿Listo? Pero ya proyectos grandes y complejos es muy difícil manejar el diagrama de Gantt. Y cuando usted tiene trabajos complejos, proyectos complejos, el trabajo es muy dispendioso, es muy complicado. Entonces es ineficiente este tipo de diagramas en el manejo de proyectos grandes. Esto en cuanto a las desventajas de los diagramas de Gantt. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se crea un diagrama de Gantt? Para crear un diagrama de Gantt se sigue el siguiente proceso. Primero, hacer una lista de todas las tareas o actividades que se van a desarrollar dentro del proyecto. Hacer una lista de todas las tareas interdependientes y también independientes. ¿Entendido? Eso lo van a ver ustedes después, que es una tarea interdependiente y que es una tarea independiente. Entonces hay que hacer el listado de esas tareas interdependientes y dependientes. Crear una línea temporal del proyecto. ¿Qué es crear una línea temporal del proyecto? ¿Cuál es la fecha de iniciación? Perdón, primero que todo, ¿cuál es la duración de cada una de las tareas o actividades del proyecto? ¿Cuál es la fecha de iniciación del proyecto? ¿Cuál es la fecha de iniciación de cada una de las tareas? ¿Cuál es la fecha de finalización del proyecto? ¿Y cuál es la fecha de finalización de cada una de las tareas? Esa es la línea temporal del proyecto. Definir esos tiempos. Y después se asignan las tareas a los miembros del equipo. ¿Entendido? O sea, un equipo de un proyecto, si es constructivo, está compuesto por ingenieros, arquitectos, ingenieros eléctricos, ingenieros sanitarios, dependiendo del tipo, del tamaño del proyecto. Está el tamaño del personal que se debe emplear. En un proyecto pequeño constructivo, por ejemplo, en una vivienda de 2 pisos, de 1 o 2 pisos, usted necesita un ingeniero, un maestro de obra y los oficiales y los trabajadores rasos, no más. ¿Entendido? Entonces, usted le asigna las tareas a cada uno de esos integrantes de ese equipo de trabajo. Entonces, cuando ya usted tiene todos sus elementos, entonces ya tiene a la mano las herramientas para elaborar el diagrama de Gantt. Entonces, ¿cómo se elabora un diagrama de Gantt? Primero, listamos las tareas. Entonces, ustedes están viendo un cuadro donde está definido el número de la actividad y el detalle de la actividad. En este caso, tenemos una actividad de construcción. ¿Qué se va a construir ahí? Se va a construir, digamos así, un tanque de almacenamiento y una vivienda, por ejemplo, de un solo piso. Entonces, hay que hacer los preliminares de esa construcción. ¿En qué consisten los preliminares? Eso ya lo vimos el año pasado. Listo. Los preliminares son crear
crear el campamento, descapotar el terreno donde usted va a trabajar el proyecto, hacer el replanteo del proyecto, o sea, ubicar el proyecto en la zona donde va a estar localizado. Y cuando usted ya tiene eso, ya hizo las, ya después de que hace las preliminares para hacer la excavación de la cimentación de qué, digamos, de la vivienda de 2 pisos que usted va a construir, que hay un tanque de almacenamiento que hay que hacer, entonces usted hace la excavación del tanque de almacenamiento. Después viene la cimentación, tanto del tanque de almacenamiento como la cimentación de la vivienda. Y por último viene la estructura, o sea, lo que viene sobre la cimentación. Entonces usted tiene ahí 5 actividades. Entonces ya listó las actividades preliminares, excavación de cimentación, excavación de tanque de almacenamiento, cimentación y estructura. Y ahí hay una secuencia, hay un orden. Primero se deben hacer los preliminares, o sea, adecuar el sitio de trabajo. Después usted hace las excavaciones correspondientes de la cimentación. ¿Listo? Cuando usted hace la excavación de las cimentaciones, entonces usted ya empieza a construir las cimentaciones y ya sobre las cimentaciones pasa a ser la estructura que está sobre las cimentaciones. Ahí están viendo ustedes el orden lógico secuencial de esa lista de tareas. Entonces ya tenemos la lista de tareas. ¿Queda claro hasta ahí lo de la lista de tareas? Dentro de un diagrama de Gantt. Sí, Sí, profe. muy complicado. Sí, profe. Okay. Ya después usted tiene que establecer las actividades interdependientes, o sea, las actividades predecesoras. Entonces, ¿cómo se establecen las actividades predecesoras? Sabiendo qué va primero, qué va segundo, qué va tercero, qué va cuarto y qué va quinto. También debe saber que para empezar a hacer una actividad tiene que terminar la otra. ¿Listo? Entonces, eso es lo que usted hace cuando en la columna de predecesora coloca la actividad correspondiente. Entonces, la actividad que son preliminares, ¿tiene predecesora? Les pregunto. ¿Tiene actividad predecesora? ¿Quién me contesta? Si la actividad tiene actividad predecesora. No, la actividad No no. tiene. No la tiene. ¿Por qué no la tiene? Como es la primera, entonces antes de Exactamente. eso está el inicio. Ese es el inicio. Entonces el inicio no tiene predecesora. ¿Listo? Después viene la actividad de excavación de cimentación. Para poder hacer usted la excavación de cimentación, tuvo que haber hecho ¿cuál actividad? La actividad A. Entonces, ¿cuál es la actividad predecesora para la actividad B? La actividad A. ¿Entendido? Usted no puede empezar a hacer excavación de la cimentación si no tiene la actividad hecha. La actividad A ya realizada. Listo. Pasemos a la actividad C, que es excavación de tanque de almacenamiento. ¿Cuál es la actividad predecesora? También la misma actividad, la actividad A, porque usted no puede empezar a hacer esa excavación de tanque de almacenamiento sin haber hecho las preliminares. No necesariamente debe haber terminado la excavación de cimentación, porque es que las excavaciones van aparte. ¿Listo? La excavación de la cimentación va por un lado y la excavación del tanque de almacenamiento va por otro lado. O sea, esas dos actividades son independientes una de la otra. ¿Entendido? Ahí queda claro la interdependencia y la dependencia. ¿Entendido? Porque la actividad B es dependiente de la actividad A. La actividad C es dependiente de la actividad A. Pero la actividad C es interdependiente de la actividad B. Es independiente de la actividad B, perdón. Vuelvo y repito. La actividad B es interdependiente de la actividad A. La actividad C es interdependiente de la actividad A. En cambio, la actividad B y C son independientes. No tiene ninguna de las dos entrecusas, se traslapan. ¿Listo? Ahora sigamos con las precedencias. La actividad D, ojo, la cimentación. La cimentación, tanto del tanque como de la vivienda. ¿Listo? ¿Qué requiere? Haber terminado tanto B como C para poder seguir con la cimentación. ¿Listo? Si usted no ha terminado B y C, no puede seguir D, que es cimentación. Entonces usted está viendo la interdependencia que tiene D con B y C. ¿Listo? Y la última actividad, la actividad E, que es estructura. Ahí tengo un error. ¿Cuál es el error que tengo ahí?
¿A quién me dice? ¿Quién me dice? Hay un error en la actividad E en cuanto a la predecesora. ¿Cuál debía ser la predecesora realmente? La D. La D, claro. Uno no es predecesor de sí mismo. No. La predecesora es la D, para que la tengan en cuenta. O sea, para usted poder hacer la estructura, que es lo que va sobre la cimentación, usted tuvo que haber hecho la cimentación. Entonces, todo queda claro hasta el momento, ¿sí o no? ¿Cierto? Sí, profe. Bueno, muy bien, sigamos. Después de haber establecido ya el listado de las tareas, las actividades predecesoras, entonces establecemos la duración. Ya esta duración depende de la experiencia que tenga la persona que va a hacer la construcción. ¿Entendido? O sea, una persona, dependiendo del tamaño del proyecto de la obra, sabe cuánto tiempo pueden demorar cuánto tiempo en días puede demorar la actividad preliminares. ¿Listo? O cuánto tiempo puede demorar la excavación de la cimentación de la vivienda, o cuánto tiempo va a demorar la excavación del tanque de almacenamiento, y así sucesivamente. Eso lo da la experiencia del constructor. Y los rendimientos que maneje de cada una de las actividades del proyecto. ¿Listo? Entonces es un conocimiento que adquiere el constructor, la persona que está en la actividad de la construcción a través del tiempo. ¿Listo? Entonces, digamos que esas duraciones las damos a priori, empíricamente. ¿Listo? O sea, las da la experiencia de la persona. Entonces, preliminares tiene 5 días de duración de ejecución. Excavación de cimentación 7 días, excavación del tanque de almacenamiento 2 días, cimentación 5 días y estructura 3 días. Esas son las duraciones de cada una de esas actividades. Entonces ya tenemos el cuadro con listado, predecesoras y duración. ¿Entendido hasta ahí? Sí. Bueno, perfecto, muy Sí, bien. profe. Ahora, con base en esa información anterior, vamos a determinar la fecha de inicio y terminación de cada actividad y del proyecto en general. ¿Listo? Entonces, yo tengo un contrato con una persona que me dice que debo empezar la obra este lunes que viene. ¿Listo? Entonces, este lunes que viene es ¿qué fecha? No, puse 15 de enero. Supongamos que la fecha de inicio es 15 de enero. ¿Listo? Entonces, el dueño de la obra me dice, vea, constructor, usted va a empezar a trabajar el 15 de enero. ¿Listo? ¿Con base a qué? A ya una programación establecida, perdón, a una planeación establecida. ¿Listo? Ok. Entonces, el 15 de enero va a empezar usted. Fecha de inicio. Entonces, es la fecha en que inicia la actividad. ¿Cuál es la fecha de finalización de esa actividad? 5 días después. ¿Listo? Incluyendo el 15 de enero, el 15 de febrero, por favor, 15 de febrero, 15, 16, 17, 18 y 19. Listo, ahí están los 5 días. Entonces, fecha de terminación de la actividad es el 19 de febrero del año 2021. Ahí tiene usted los 5 días. Entonces, usted coloca la fecha de inicio y la fecha de finalización. Ya tiene la fecha de inicio y finalización para la actividad. Pasamos a la actividad B, que es la excavación de cimentación. ¿Entendido? Ojo, la actividad predecesora de esa actividad es la actividad A. O sea, que usted inicia la actividad de excavación de cimentación cuando terminó la actividad A de preliminares. ¿Listo? Entonces, si usted terminó el 19 de febrero la actividad A, entonces usted va a empezar al otro día la actividad ¿qué? La actividad B. Entonces, la fecha de inicio de la actividad B es el 20 de febrero. ¿Listo? Como se demora esa actividad, se demora 7 días, entonces usted le suma 7 días a partir del 20 de febrero. Entonces serían 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ahí tiene los 7 días. Entonces la fecha de finalización de la actividad B es el 26 de qué? De febrero. ¿Queda claro? Hasta ahí es claro, ¿sí o no? Sí.
Bueno, pasamos a la actividad C, Sí, profe. que es excavación del tanque de almacenamiento. Ojo, ese también tiene como actividad predecesora la actividad A. O sea que para usted empezar la excavación del tanque, tuvo que haber terminado la actividad A. Entonces, si yo terminé la actividad el 19 de febrero, la de preliminares, la excavación del tanque también la empiezo el 20 de febrero. ¿Entendido? ¿Cuántos días se demora? 2 días, el 20 y el 21. Entonces la fecha de finalización es el 21 de febrero. Ahí ya tiene la fecha de inicio y finalización de la actividad C, que es la excavación del tanque. Pasamos a la actividad D, que es la cimentación. Esa tiene 2 predecesoras, ojo. O sea, la actividad de construir la cimentación se debe hacer cuando usted ha terminado las 2 excavaciones, tanto la cimentación de la vivienda como la cimentación de ¿qué? Del tanque de almacenamiento. ¿Listo? Pero hay una que tiene menos duración que la otra. ¿Cuál es la que tiene mayor duración entre la actividad B y C? Es la actividad B, que tiene 7 días. ¿Entendido? Entonces, es esta duración la que me va a controlar el inicio de la construcción de la cimentación. ¿Entendido? Entonces, la actividad B me controla el inicio de la cimentación. Entonces, ¿cuándo debo empezar la actividad D? Cuando termine la actividad C. No cuando termine la actividad B, no cuando termine la actividad C, porque es que la actividad C me termina antes que la B. ¿Listo? Entonces, la fecha de iniciación de D es cuando termine B. ¿Cuándo termina B? 26. Entonces yo empiezo el otro día, 27. Entonces, el 27 de febrero empieza la cimentación. ¿Cuánto dura? 5 días. 27, 28, 29, 30. Perdón, 27, 28. 1, 2, 3 de marzo. ¿Entendido? Entonces, la fecha de finalización de la cimentación es el 3 de marzo. Y pasamos a la última actividad. Bueno, ahí sí lo corregí, vean. Puse la actividad predecesora que es D. ¿Listo? Para poder empezar la estructura, debo haber terminado la cimentación. ¿Cuándo terminó la cimentación? El 3 de febrero. ¿Listo? Entonces empiezo al día siguiente, 4 de febrero. Me demoro, ¿cuántos días? 3 días. 4, 5 y 6. Entonces, el 6 de febrero termina la actividad 5. Así ya he calculado las fechas de inicio y la fecha de terminación de cada una de las actividades. Entonces, así ya sé cuál es la fecha de iniciación y la fecha de terminación del proyecto. ¿Quién me dice cuál es la fecha de iniciación del proyecto y la fecha de finalización? ¿Lo están viendo ahí? Profe, la fecha de inicio es el 15 de febrero y la fecha de finalización Exacto, es el 4 de marzo. exacto. Ahí también hay otro error, porque puse 15 de ¿qué? De enero, y es 15 de febrero. Febrero. Muy bien, Jael, muy bien. ¿Cuánto dura en total? ¿Cuántos días se demora? Un mes, ¿Es capaz de visualizar? profe, un mes y un día además. No, se demora Ah, no, menos. espere. ¿Cuánto se demora? Como 20. ¿Cuánto? 19 días. Un poquito más. 20. 20 días, exacto. Se demora 20 días. 20 días. ¿Dónde visualiza eso? Cuando ya hace el diagrama de Gantt. Lo van a ver a continuación. ¿Listo? Ok. Ya cuando hacen el diagrama de Gantt que incluye el número de días que usted se va a demorar haciendo el proyecto. ¿Listo? Pero, ¿cómo determina usted ese número de días? ¿Cómo lo visualiza más? Cuando usted coloca las barras. ¿Listo? Mire, preliminares se gasta 5 días, ¿sí o no? Ahí está la primera barra azul, son 5 días, ¿entendido? La excavación de cimentación empieza después de que termine las preliminares, ¿listo? ¿Y se demora cuántos días? Se demora 7 días, 1, 2, y ahí tiene los 7 días, hasta el día 12, ¿entendido? La actividad C empieza cuando termina preliminares, ¿listo? Pero se demora 2 días, entonces ese termina en el séptimo día. ¿Listo? La actividad D
ojo que aquí visualiza usted mejor cómo la actividad D debe empezar cuando termina la actividad B, no cuando termina la actividad C. ¿Listo? Porque usted debe haber terminado cimentaciones para poder empezar, debe haber terminado la excavación para poder empezar cimentaciones. ¿Entendido? Entonces empieza al 13º día. ¿Listo? ¿Cuántos días se demora? Se demora 5 días. ¿Listo? Entonces se va hasta el 17º día. Y la última actividad, que es estructuras, debe empezar cuando finalice la actividad D. ¿Y se demora cuántos días? 3 días. Mire que termina en el 20º día. En total, ¿cuántos días se demoró? Se demoró 20 días. ¿Queda claro cómo se hace el diagrama de Gantt? Chicos. Sí, profe. Sí, muy claro, muy claro. Ustedes deben, de acuerdo al trabajo, deben hacer un ejemplo, ¿cierto? No me acuerdo, yo los puse a hacer un ejemplo. ¿Cuándo? Sí, la primera actividad dice claramente Ah, sí. sí, hacer un ejemplo de un diagrama de Gantt. ¿Entendido? Entonces, eso en cuanto a la elaboración del diagrama de Gantt. Esto se puede complicar más. Esto es un ejemplo muy, muy simple, muy sencillo. Pero esas tareas pueden tener subtareas. ¿Listo? Y entonces se vuelve más complicado. Pero de esta manera usted lo entiende mejor. Muy bien, pasemos ahora al otro método de programación de obra, que es el método de la ruta crítica, también llamado CPM. Por favor, dígame en la hora, es que aquí no la visualizo. Ah, ya. 1:13. Sí. Faltando por ahí 20, un cuarto de hora me dicen, para terminar la clase, ¿de acuerdo? Porque hay que, después entra los cursos de la tarde, primaria. Entonces me avisan, por favor. Sí. Método de la ruta crítica, el CPM. El método de la ruta crítica o también del camino crítico, y ustedes van a entender ahora con el ejemplo que vamos a hacer por qué se le llama camino crítico. Es conocido porque esto es un programa desarrollado por los gringos. Este programa lo desarrolló el ámbito militar norteamericano. ¿Listo? Fíjese que los desarrollos tecnológicos y los desarrollos de ciertos tipos de conocimientos se han dado más por el lado militar que por el lado civil. ¿Listo? Y este fue uno de ellos. Ellos necesitaban programar sus actividades bélicas y entonces inventaron estos métodos. ¿Listo? El método del diagrama de Gantt sí es un método que lo inventó un empresario, creo. ¿Listo? Pero este sí lo inventaron con los militares. Fue desarrollado en 1957 en el norte. Eso fue por un centro de investigación de operaciones militares. Esas dos firmas, la DuPont y la Remington Rand, están muy aliadas con los militares en los Estados Unidos. ¿Listo? ¿Qué buscaban con el desarrollo de este método? De la ruta crítica. El control y la optimización de los costos mediante la planeación y la programación adecuada de las actividades, componentes de las actividades militares que ellos llevaban y que ellos llevan porque todavía lo utilizan. ¿Listo? Claro que hay otros métodos de programación mucho más sofisticados que este. ¿Listo? Que ellos están empleando, pero con este empezaron ellos. ¿Entendido? En la administración de gestión de proyectos, y sea cual sea el proyecto que usted esté desarrollando, sea de construcción militar o sea de industria, esa ruta crítica que usted deduce de la utilización de este método, muestra la secuencia de cada una de las actividades de la red que usted construye. Lo que usted elabora es una red, donde está mostrando, primero que todo, las duraciones de cada una de las actividades. ¿Listo? Los tiempos de terminación inicial, más temprano, y más tarde de cada actividad. ¿Listo? Y establece los tiempos de holgura de cada actividad. Más adelante vamos a ver qué es la holgura. ¿Listo? Normalmente una administración y gestión de proyectos de una ruta crítica es una secuencia de elementos terminales de una red de proyectos, donde usted ve actividades con mayor duración y con menor duración. Y entonces eso le permite a usted administrar
dichas actividades de acuerdo a tiempos de duración y a tiempos de terminación. Esa es la ventaja que tiene ese método. Y establece cuáles son las actividades que usted necesariamente tiene que ejecutar en el tiempo establecido. O sea, que usted no puede empezar antes ni terminar después. Listo, tiene que empezarlas cuando tiene que empezar y las debe terminar cuando las debe terminar. Eso es lo que muestra este método de la ruta crítica. ¿Entendido? También un proyecto puede tener varias rutas críticas. Eso no lo vamos a ver acá, porque eso es complicar un poquito el ejercicio. La tarea nuestra en este momento es ver lo básico de un método de ruta crítica, que es el que van a emplear ustedes junto con el diagrama de Gantt en el trabajo del proyecto productivo. ¿Entendido? Muy bien. Este es un método que en comparación con el método de Gantt y con otros métodos, por ejemplo el PER, ¿listo? El PER, la diferencia es que este muestra tiempos reales, ¿listo? O sea, tiempos determinísticos, tiempos de ejecución verídicos, los que muestra este tipo de método. Los otros métodos son tiempos aproximados, no necesariamente exactos, ¿entendido? Pero este sí se aproxima un poco al tiempo de terminación de una actividad, ¿ves? Al tiempo de duración de una actividad. Y entonces usted puede precisar a través del método de la ruta crítica de una manera casi exacta cuánto le va a durar, cuánto se le va a demorar la ejecución de un proyecto. Esa es la ventaja que tiene este método de ruta crítica. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste la elaboración de un proyecto por el método de la ruta crítica? Primero que todo, usted va a identificar todas las actividades que involucra el proyecto, lo mismo que en el diagrama de Gantt. Y establecer las actividades precedentes, o sea, las actividades que son interdependientes y dependientes. Y los tiempos técnicos que se va a gastar cada actividad en su ejecución. Lo mismo que en el diagrama de Gantt y lo mismo que en el PER. El PER no lo vamos a ver nosotros porque es muy parecido al diagrama de ruta crítica. ¿Listo? Después de que usted estableció esos elementos, entonces usted pasa a construir la red con base en nodos y actividades. Ahorita en el ejemplo vamos a saber qué son los nodos, qué es un evento y cómo se enlazan esas actividades por medio de esos nodos. ¿Listo? Por eso se llama una red de círculos y flechas, también se le dice, porque usted representa los nodos con círculos y el enlace entre círculos, que significa la actividad, lo representa con una flecha. Ahorita lo vemos. Después de que usted ha hecho esa red, entonces pasa a analizar o a hacer cálculos específicos sobre esa red. ¿Listo? Para determinar la ruta crítica del proyecto. ¿Listo? Ahorita vemos qué es la ruta crítica del proyecto. Y entonces, cuando usted establece esos tiempos o calcula esos tiempos, determinación más temprana, determinación más tarde, entonces usted establece las holguras que tiene cada actividad. ¿Listo? Si tiene holguras o no tiene holguras. Ahorita lo vemos. Muy bien. Eso en cuanto a los elementos que tiene a cómo elaboramos un método de la ruta crítica. Bueno, entonces empecemos a hablar de cómo se elabora una ruta crítica en un proyecto determinado. ¿Listo? La ruta crítica es un método de diagramas y flechas. Inicialmente usted empieza con una actividad de inicio. ¿Listo? Por ejemplo, en el caso anterior eran los preliminares, la actividad A. Y la actividad A tiene un inicio y tiene un final. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se interpreta o cómo se representa la actividad de preliminares mediante el método de diagramas y flechas? Entonces, digamos que esa es la actividad a la que ustedes están viendo ahí, preliminares. Entonces ya tiene un inicio. Ese inicio lo representa con un círculo y ese ahí significa el inicio de la actividad. ¿Entendido? Ese es el número del nodo. Este es el nodo de inicio y el otro círculo es el nodo de finalización de la actividad. ¿Listo? Entonces, hay una duración entre el inicio y el final de la actividad preliminares. Esa duración
la representa la letra D que está ahí sobre la flecha. ¿Entendido? Entonces usted coloca la duración ahí. ¿Quién me recuerda qué duración tenían los preliminares? 20 días. No, los preliminares, la actividad Ah. preliminar. Creo que eran 5 días, ¿cierto? Para no Sí. devolverme. Sí, Entonces, sí. esa D son 5 días. Todo ese esquema de esos dos círculos con la flecha es la actividad. ¿Listo? Entonces, cada actividad tiene un nodo de inicio. Entonces usted le puede poner, si este es el inicio, entonces usted le pone 1. Entonces 1 y el final es 2. Entonces la I tiene un valor de 1 y la J tiene un valor de 2. O sea, el inicio de la actividad de preliminares y el fin de la actividad de preliminares. ¿Entendido? Abajo tiene los tiempos. El tiempo de la izquierda en el círculo derecho es el tiempo de terminación, es el tiempo de terminación más tardía en el nodo I. O sea, el tiempo que más tarda en terminar esa actividad. ¿Entendido? Y el otro, a la derecha, que es el TIPJ, es el tiempo de iniciación más próximo o más rápido. ¿Entendido? Ahorita van a saber cómo se calcula. Al otro lado, en el otro círculo, está también el tiempo de terminación más tardía para el nodo J y el tiempo de terminación más próxima para el nodo J. ¿Entendido? Esos son los parámetros que se deben calcular en un método de la ruta crítica. ¿Listo? Entonces, así, mediante esos símbolos, esos círculos, esas flechas, usted va a construir el diagrama. ¿Entendido? Entonces, sigamos. ¿Cuáles son las reglas para construir el diagrama? Entonces, hay que seguir las siguientes reglas. Cada actividad está representada por una y solamente una flecha en la red. ¿Listo? Fíjese. Aquí hay solamente una flecha. ¿Listo? Entonces, cada actividad solamente debe tener una flecha. Sería erróneo y sería equivocado representar una actividad con dos flechas, como lo está mostrando el gráfico de abajo. Eso está malo. Usted no puede representar una actividad así. Solamente debe ir una flecha de 1 a 2. Entonces, digamos que esa es la actividad de preliminares. ¿Listo? Entonces, 1 es el inicio y 2 es la finalización. ¿Entendido? Y solamente debe ir una flecha para indicar que esa es la actividad de preliminares. ¿Queda eso claro en cuanto a la representación de una actividad con un diagrama de flechas y círculos? Sí, profe. Bueno, listo, perfecto. Si este es el esquema incorrecto, este sería el esquema correcto. ¿Entendido? Entonces, ahí tenemos dos actividades, la A y la B. Para el caso que traíamos, la A son preliminares, ¿sí o no? Y la B es excavación de cimentación. Excavación de cimentación. Listo. Ah, no, perdón, estoy equivocado. No, no me hagan caso ahí, que tendría que seguir después de 2. Listo, no. O sea, la actividad B no tiene la misma iniciación de la actividad. A ver, un ejemplo donde tengan la misma iniciación dos actividades. A ver, un ejemplo y verá, para que les quede claro. Listo, que tiene el mismo nodo de iniciación, la misma actividad. Por ejemplo, sí, usted entró a una obra, mientras está haciendo la excavación, puede empezar a hacer la figuración del hierro de refuerzo. ¿Listo? La figuración del hierro de refuerzo. Entonces, ellas dos no son interdependientes. Una no depende de la otra. ¿Listo? ¿Cuándo va a depender la actividad de figurar hierro? Cuando usted ya construya la cimentación. Porque usted necesita ya meter el hierro en la cimentación. Pero mientras esté haciendo la excavación de la cimentación, usted puede ir haciendo la figuración del hierro. ¿Listo? Entonces, B puede ser la figuración del hierro y A puede ser la cimentación. ¿Listo? Pueden tener el mismo nodo de inicio. En el siguiente ejemplo se van a dar cuenta ustedes de cómo dos actividades tienen el mismo inicio. ¿Listo?
Pero entonces ahí está la representación correcta. Cada actividad está representada con 2 círculos y una flecha. La actividad A está representada por el círculo 1 y el círculo 2 y una flecha entre las dos. Y la actividad B está representada por el círculo 1 y el círculo 3, una sola flecha. Esa es la representación correcta. Ustedes están viendo una flecha ahí discontinua que une 2 con 3. Eso dentro de un diagrama. Ah, sí, la que es con punticos. Sí, con punticos, la de 1. De Sí. sub 1 eso se llama actividad ficticia. ¿Listo? Después van a entender qué significa la actividad ficticia. O sea, hay que unir 2 actividades que en suma son interdependientes entre sí, aunque no parecen, pero son interdependientes. ¿Listo? Entonces más adelante vamos a ver qué es una actividad ficticia. ¿Listo? Entonces ya comprendieron cómo es que se unen las actividades. ¿Listo? Y también cómo se debe enumerar el inicio y el final. ¿Listo? Cuando usted está haciendo este tipo de gráfico, la red de flechas y círculos, usted debe hacerse unas preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que se debe hacer? ¿Qué actividad debe terminarse inmediatamente antes de que esta actividad pueda comenzar? ¿Listo? O sea, si yo ya terminé la actividad B, entonces yo me pregunto, ¿qué actividad debe terminarse antes de comenzar la siguiente actividad? O sea, de 3 sigue otra actividad, pero ¿qué actividad yo debía haber terminado para poder empezar 3? Entonces debía haber, en 3, tuve que haber terminado la actividad B, ¿sí o no? Son las preguntas que tiene que hacer usted para poder hacer la red. La otra pregunta que usted se hace, ¿qué actividad debe seguir a esta actividad? O sea, usted ya tiene determinada actividad, la actividad B. Después del nodo 3, ¿qué actividad sigue? ¿Listo? Ya eso lo establece usted con la lista de qué, la lista de actividades que usted tiene. Ahorita en el ejemplo lo van a ver. ¿Y qué actividad debe efectuarse simultáneamente? Mire, la actividad B y la D sub 1, que que es ficticia, son actividades paralelas y se realizan simultáneamente. Y lo está mostrando el gráfico. ¿Listo? Porque tienen el mismo fin. ¿Listo? Entonces, casi simultáneamente podrían tener no la misma duración, pero sí duraciones muy similares, pero tiene el mismo nodo de finalización. ¿Listo? Cada actividad artificial ficticia, perdón, es una actividad paralela a la B. Muy bien. ¿Cómo se calcula entonces o cómo se hacen los cálculos en la red del método de la ruta crítica? ¿Listo? Hay un cálculo que se llama cálculo hacia adelante y hay otro cálculo que se llama cálculo hacia atrás. ¿Entendido? Eso lo entendemos es con un ejemplo. Entonces lo vamos a hacer en el siguiente ejemplo que voy a mostrar. Entonces pasemos al ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo que es el que ustedes tienen en el trabajo. ¿Listo? Ustedes tienen una tabla de actividades. Se muestran los precedentes, las actividades precedentes y la duración de dichas actividades. ¿De acuerdo? Ok, eso es un ejemplo. Entonces, ¿qué le está diciendo esa tabla? Que la actividad A y la actividad B, ojo, no tienen precedentes. O sea, ellas inician a la vez. Aquí atrasó con la 2. Perdón. ¿Sí me están entendiendo esa parte? La actividad A y la actividad B tienen el mismo origen. ¿Listo? O sea, arrancan al mismo tiempo, porque es que no tienen actividades precedentes. Ninguna de las dos. ¿Listo? Entonces ellas inician. Entonces, ambas actividades arrancan del nodo 1. ¿Listo? Entonces usted empieza a desarrollar la red con base en esa información que tiene en la tabla. Entonces, recuerden, los círculos son el inicio de una actividad y la finalización de esa misma actividad. ¿Listo? Entonces, usted dibuja un círculo 1 y un círculo 2, que son el inicio de A y el fin de A. ¿Entendido? Pero debe dibujar otro tercer círculo que sería el fin de B, porque B empieza también en el nodo 1. Se lo está diciendo la tabla. ¿Entendido? Entonces ya tiene los 3 círculos dibujados.
Entonces usted apunta una flecha del círculo 1 al círculo 2, que es la actividad 2, y del círculo 1 al círculo 3, que es la actividad B. Perdón, la actividad y la actividad B. ¿Entendido? La actividad A tiene una duración de 2 días y la actividad B tiene una duración de 5 días. ¿Entendido? Ya después pasa a hacer la red con el resto de la información. La actividad C tiene ¿qué precedente? ¿Qué actividad precedente? O sea, la actividad precedente de C es la A. Entonces usted arranca de A. ¿Listo? Con una flecha y hace un círculo que va a ser el 4. ¿Listo? Entonces, uniendo esos dos círculos, el 2 con el 4, es la actividad C. Porque la actividad C empieza cuando termina la actividad A. Se lo está diciendo la tabla. ¿Qué duración tiene? 4 días. ¿Entendido? La actividad D le está diciendo a usted, ojo, vea, la actividad D le está diciendo que debe haber terminado la actividad A y la actividad B. ¿Listo? Para poder ejecutarse ella. Entonces usted la actividad D la va a arrancar ¿de a dónde? De la actividad B. ¿Listo? Debe arrancar de la actividad B, la D. ¿Listo? Y va a morir al final de la actividad C. O sea que la actividad D y la actividad C son paralelas. ¿Listo? Son actividades paralelas. Entonces así termina usted de hacer la red de círculos y flechas con esa información de la tabla. No sé si me han comprendido hasta este momento. Esa duración, perdón, esa actividad D tiene una duración de 3 días. ¿Listo? Y así construye usted el diagrama de círculos y flechas para ese ejemplo que está planteado de esa serie de actividades en la tabla. ¿Alguna duda, alguna pregunta o necesitan más claridad? A mí me parece que ya está bien. Seguro, ¿sí entiende cómo es que se determina ese diagrama de Sí. círculos y flechas? Sí, profe. Bueno, listo. Entonces ya tiene el diagrama. ¿Por qué 1, 2 con 3? Que sería la actividad ficticia de su 1. ¿Por qué? Porque me está diciendo que la actividad D depende también de quién. Depende de A. Cuando me dicen que una actividad determinada depende de la otra y yo no tengo forma de unirlas, entonces hago esa flecha punteada que va de 2 a 3. ¿Qué me está diciendo esa flecha punteada de 2 a 3? Que tuve que haber terminado A para poder hacer B. ¿Entendido? ¿Sí quedó claro? Porque la tabla me lo está diciendo. La tabla me está diciendo, vea, yo para poder hacer D tengo que haber terminado A y B. ¿Listo? Entonces, D queda claramente establecido que al iniciar en el nodo 3 está siguiendo la secuencia de B. ¿Listo? Porque B termina en 3. Entonces está cumpliendo la condición de que termine 3 para seguir con D. Que termine en 3B para seguir con D. ¿Listo? Pero también debe cumplir que debo haber terminado A para poder hacer D. Por eso tengo que unir 2 con 3 con una flecha punteada. ¿Por qué es punteada? ¿Listo? Porque es una actividad ficticia. ¿Entendido? Es una actividad ficticia. ¿Queda claro lo de la actividad ficticia? Bueno, en otros ejemplos de pronto lo lograremos concretar. Bueno, entonces ya tenemos el diagrama. Entonces vamos a hacer el cálculo hacia adelante. ¿Entendido? Vamos a hacer el cálculo hacia adelante. Entonces, el cálculo, pero antes de hacer el cálculo hacia adelante, debo explicar la numeración que va arriba. El 1, el 2, el 3 y el 4. Esa es la numeración de los nodos. Yo debo numerar los nodos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, siempre. ¿Entendido? De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.
Entonces yo empiezo de manera secuencial. Este es el 1, donde termina la actividad A, es el nodo 2. Entonces sigo para el siguiente nodo que estaba inmediatamente abajo. Ese sería el 3 y sigo hacia la derecha y ese es el nodo 4. De esa manera enumero yo los nodos. Y eso siempre se cumple para cualquier tipo de red que usted construya. ¿Entendido? Muy bien. Eso en cuanto a la numeración de los nodos. Ahora vamos a calcular los tiempos. Tiempo de inicio más temprano y tiempo de inicio más tarde. Recuerden, este a la derecha es el tiempo de inicio más temprano. Y este a la izquierda es el tiempo de terminación más tarde, perdón. Tiempo de terminación más tarde. Tiempo de inicio más temprano, tiempo de terminación más tarde. ¿Entendido? Primero se calculan los que están a la derecha. ¿Cómo se calculan? Muy sencillo. En la actividad A, en el nodo 1, los tiempos deben ser 0 porque apenas está iniciando. Eso es apenas lógico. Entonces los tiempos en el inicio siempre son 0. 0 para el lado derecho, 0 para el lado izquierdo. ¿Entendido? Paso al otro nodo, al nodo 2. Voy a calcular este. ¿Cómo se calcula? Muy sencillo. Este tiempo de inicio más temprano, le sumo la duración, 0 más 2 me da ¿cuánto? 2. Y es el tiempo de iniciación más temprano en el nodo 2. ¿Entendido? Muy bien. Ya después sigo para el nodo 3. Para el nodo 3 me llegan 2 flechas. Ojo con esto. Me llegan 2 flechas. La actividad B y la actividad ficticia de 1. Entonces, debo tener en cuenta la siguiente regla del cálculo hacia adelante, que está establecida aquí. El tiempo de inicio más temprano en J es igual a la suma del tiempo de inicio más temprano de I más la duración de esa actividad, y cualquiera que sea la mayor, se coloca la mayor. Entonces, ojo, tengo 2 flechas, entonces voy a calcular tiempo de iniciación más temprano acá. Para calcularlo lo hago con la suma de este más 0, da 2. Pero debo tener en cuenta la suma de 0 más 5. 0 más 5 me da 5 y aquí me dio 2. ¿Cuál es mayor? Coloco la mayor porque es la regla que me están pidiendo. ¿Listo? Entonces yo coloco la mayor que me da de las sumas. En este caso es 5. Entonces coloco acá 5. Entonces ya calculé el tiempo de iniciación más temprano en el nodo 3. ¿Listo? Entonces ya llevo el tiempo de iniciación más temprano en el nodo 2 y el tiempo de iniciación más temprano en el nodo 1. ¿Me falta cuál? El 4. ¿Listo? Voy a calcular este. Hago el mismo procedimiento porque llegan 2 actividades al mismo nodo. ¿Listo? La actividad D y la actividad C. Entonces acá debo colocar el que me dé mayor de las sumas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es la suma? Cojo este tiempo de acá y le sumo este 2 a este 4. ¿Me da cuánto? 6. Entonces, por este lado me da 6. Por el lado de abajo me da 5 más 3, 8. ¿Cuál es el mayor de los dos? Lógicamente es 8 y es el que coloco acá. Entonces, el tiempo de iniciación más temprano. Y ya terminé el cálculo hacia adelante. ¿Alguna duda? ¿Queda claro ese cálculo hasta ese momento? Chicos, ¿queda claro el cálculo hasta ese momento? Sí, muy bien. Sí, profe. Ese fue el cálculo hacia adelante. Ahora vamos a hacer el cálculo hacia atrás, o sea, nos devolvemos. ¿Listo? O sea, lo hicimos de izquierda a derecha. Ahora vamos a hacer el cálculo de derecha a izquierda. Ese es el cálculo hacia atrás. O sea, vamos a calcular estos tiempos, los que están vacíos, que es el tiempo de terminación más tarde, para cada uno de esos eventos, para cada uno de esos nodos. ¿Entendido? Entonces, ahí hay una regla. ¿Listo? La regla sigue siendo la misma. Debo escoger el mayor, pero no de la suma, sino de la resta. ¿Entendido? No de la suma, sino de la resta.
perdón, debo coger el mínimo de la resta. Ahí me lo está diciendo la regla. Entonces vamos a hacerlo. Listo, entonces. En el nodo 4, el tiempo de terminación más tarde debe ser igual al tiempo de iniciación más temprano. Estos dos tiempos son iguales, necesariamente. Entonces ya tengo este tiempo. ¿Entendido? Deben ser iguales, porque es que ahí finalizan las actividades. Entonces estos dos tiempos deben ser iguales, necesariamente, por lógica. ¿Entendido? Muy bien. Entonces voy a calcular este tiempo. ¿Listo? Entonces yo cojo este tiempo de iniciación más temprano y le resto ¿qué? 8 menos 4 y me da ¿cuánto? Me da 4. ¿Entendido? Ok, entonces ya calculé este acá. Ok. Ahora cojo, perdón, espera un momentico, a ver si no me estoy equivocando. Tiempo de iniciación, sí, más temprano. Tiempo de iniciación más temprano en J, menos la duración, correcto. Listo. O sea, cojo este y le resto este y me da 4. Cojo este y le resto 3 y me da ¿cuánto? Para este caso, 5. Listo, ya calculé estos dos tiempos de terminación más tarde. Del nodo 3 y del nodo 4. Del nodo 2. ¿Entendido? Ahora me voy para el nodo 1. Vamos a calcular este tiempo. Debo escoger el mínimo. Entonces, 4 menos 2 me da, perdón, 2 menos 2 me da 0. Listo, es por este lado que me da 0, por este lado me da 0. Y 5 menos 5 me da 0. Entonces, escojo cualquiera de los dos, está haciendo mínimo, entonces me da 0. ¿Listo? Fíjense que se está cumpliendo por ambos lados. Entonces me dio 0, entonces aquí da 0. ¿Queda claro el cálculo hacia atrás? Sencillo, escoger el tiempo de terminación de inicio más temprano y se le resta la duración y da el tiempo de terminación más tarde, que es el de la izquierda. Listo, y llegamos a 0. Fíjense que se cumple 0, entonces da 0. Listo. Ahora, ¿cómo se establece la ruta crítica? O sea, ¿cuáles son las actividades de tiempo mínimo? De holgura 0. Entonces usted coge los círculos y mira, perdón, hace las restas entre el tiempo de terminación más tarde y el tiempo de iniciación más temprano. Entonces, aquí lógicamente da 0 en el nodo 1. En el nodo 2, 4 menos 2 da 2. Ahí hay una holgura de 2 días. En el nodo 3, usted resta 5 de 5, le da una holgura de 0. ¿Listo? 0 holgura. Y en el nodo 4, resta 8 de 8 y le da 0 también, holgura 0. Entonces la ruta crítica le da uniendo los nodos que tienen holgura 0. ¿Listo? Entonces, así obtiene la ruta crítica. Entonces, la ruta crítica, ¿qué actividad la están dando? La actividad 5, la actividad B y la actividad D, que tienen duración 5 y duración 3. ¿Qué quiere decir eso? Que esas son las actividades que usted nunca puede retrasar, ni tratar de adelantar, porque no las puede adelantar tampoco. ¿Listo? O sea, es el tiempo, son las actividades que no tienen ningún margen de tiempo para usted trabajar. Son las actividades que usted tiene que tener en cuenta, en las cuales debe terminar a tiempo, en el día establecido. Porque si no lo hace, se le retrasará la hora. ¿Listo? Esa es la ruta crítica. Por eso esto se llama el método de la ruta crítica. No sé si les haya quedado claro hasta el momento la explicación que les he dado del método de la ruta crítica. Esto para tomarle más conocimiento hay que hacer muchos ejemplos. ¿Listo? Por ahora, era lo que les tenía preparado en esta parte para la clase de hoy. ¿Listo? Por favor, ¿alguna inquietud? ¿Alguna inquietud? Chicos, ¿alguna inquietud?
Profe, yo tengo una pregunta, pero está, pues, es de fuera de su explicación. Hágala, por favor. Es que yo estaba haciendo un diagrama, Sí. pues, estos días en el taller, y yo iba a sacar la ruta crítica, entonces me puse a sacar las holguras, pero me dio 0 en todas, y para sacar la ruta crítica, pues no se tienen en cuenta las que den más de 0, pero me dio 0 todo, entonces uno ahí como soluciona. No, ahí hay un problema. Hay un problema en el cálculo hacia adelante y hacia atrás. Hay que mirar a ver cuál es el problema. Si Esa quiere, es la cosa. Yo lo rectifiqué muchas veces, sí. lo seguí haciendo, y todo me sale bien, menos las holguras que me dan todas 0. Bueno, listo. Vea, para los que tengan inquietudes, es sino que me digan y podemos a partir de mañana establecer unos enlaces de Zoom para que aclaremos esas inquietudes. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Si quiere, Daniel, entonces mañana podemos hablar en horas de la mañana, por ejemplo. O en la tarde de 1 a 2 de la tarde. Para aclarar esa duda. ¿Listo? ¿Ustedes en la mañana qué horario tienen de clase? 8, 9:30. 8, 9:30. O sea que a partir de las 9:30 podemos estar hablando tranquilamente. ¿Entendido? El que necesite una explicación o el grupo de estudiantes que necesiten explicación, no que me digan y nos unimos por Zoom y les aclaro las dudas. ¿Queda claro? Bueno, chicos, tengo que interrumpir. Ya Bueno, profe, chao. cualquier duda, entonces me la están pidiendo por WhatsApp y yo con gusto les aclaro cualquier duda que tengan. Espero que haya sido didáctica la clase, que hayan entendido y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien, se cuidan. Muchas gracias. Gracias, Muchas profe. gracias, Hasta profe. luego. Chao. Hasta luego, cuida. Chao. Hasta luego. Chao.